venimos hablando hace un tiempo de fundamentalmente el endeudamiento de las familias en la Argentina. Ahora se agrega también la morosidad, inclusive entre empresas, y las más perjudicadas, dice la información, son las pequeñas empresas, las medianas empresas. Pero hay un proyecto del senador Marcelo Lewandowski que tiene que ver con aliviar la morosidad en tarjetas de créditos con los bancos, y está justamente ahora el senador en línea. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo Casal te saluda. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Sí, yo lo que creo que lo que va a aliviar de alguna manera es, o por lo menos poner un control de aquí en adelante. Lamentablemente, el DNU 7023, que en el Senado lo pudimos rechazar, pero no así en la Cámara de Diputados, que directamente no se trató, habilitó y desreguló tanto a bancos como tarjetas de crédito a que puedan cobrar lo que quieran de intereses sobre el pago mínimo, es decir, no solamente sobre el saldo deudor, sino también intereses sobre los intereses. Claro. Esto es, los han dejado, antes de este decreto 7023 existía una ley en donde ponía un tope, un límite a lo que se podía cobrar por intereses, que estaba relacionado a la tasa de crédito que brindaba cada uno de los bancos. Bueno, hoy el Banco Central se corrió como autoridad de control, y lo que nosotros decimos que vuelva a poner el Banco Central como autoridad de control y fijar un plazo, o por lo menos fijar tasas creíbles, y no casos prácticamente usurarias que están ocurriendo hoy, que están poniendo a la familia directamente sin poder pagar. Y esto es solamente para los que están en un sistema bancario, que lamentablemente hoy no todos pueden estar en un sistema bancario. También hay una morosidad muy grande en billeteras virtuales que se ronda el 25%, con lo cual... ¿Y eso tiene una regulación, Marcelo, digamos, de el tema de billeteras virtuales? Eso tampoco tiene regulación, con lo cual hoy estamos asistiendo a que... Y fíjate este detalle del salario mínimo vital y móvil, que también nosotros estamos preparando dos proyectos de ley que no sé si los presentamos hoy o mañana, que tiene que ver con el IVA y los alimentos, algo que ya existió en Argentina, sí, y que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil. Hoy necesitas 4 salarios mínimos vitales y móviles para llegar a una canasta básica, y un poquito más, me parece que con el último dato del INDEC. Hubo un momento en la Argentina que con un salario mínimo vital y móvil pagabas 2 canastas básicas. Hoy necesitas 4 salarios para llegar a una. ¿Cuánto está la canasta básica? Está en 200, no llega está en 300 y chirola. Eso es el salario mínimo. Eso es el salario mínimo vital y móvil. Bien. Eso es el salario mínimo vital y móvil. Entonces, realmente lo que está pasando es que el salario cae, la deuda aparece, la deuda crece, y además que quienes se están quedando sin trabajo no tienen empleo, no consiguen. La situación de las industrias, y ayer lo volví a reafirmar Javier Martínez, el titular de FIFE, nosotros tenemos un diálogo constante con todo el sector empresario, tanto de FIFE como de ADINRA. Realmente la situación es caótica. Están cerrando las empresas. Una empresa que cierra no es que dentro de un rato vuelve a abrir y no pasó nada. Pierde la mano de obra capacitada, pierde todo el circuito de clientes. El verdadero industricidio, como se lo está llamando, es lo que está ocurriendo. La semana pasada estuvimos en Cidersa, están haciendo una inversión realmente muy potente para hacer una planta siderúrgica de las más modernas del mundo, en donde desde que entra la chatarra hasta que sale un hierro listo para usar en la construcción tardan 2 horas, o van a tardar 2 horas cuando habitualmente se tarda 24, digamos. Es un proceso de modernización muy importante. Lamentablemente, con el nivel que tiene hoy la obra pública y la construcción, si no repunta, va a ser una hermosa planta que incluso le va a ser muy difícil competir para exportar.
Bueno, esta es la realidad que se está viviendo en la Argentina. Y ahí, Marcelo, bueno, ahí entonces la pregunta es esta, ¿no? Porque el proyecto se puede hacer, en el Senado entra, suponete que de alguna manera hagan caso a esto y salga el proyecto de ley. Ahora, no va a servir para arreglar el problema de fondo, porque el problema de fondo es que a la gente no le alcanza la plata. O sea, está bien lo que vos estás diciendo, ¿no? Bajemos los intereses de las tarjetas de crédito porque son realmente usurarios. Ahora, hay un problema de fondo que es mucho más grave. No, por supuesto. El problema de fondo es el problema económico al que nos están llevando. Ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que diseñaron una Argentina en donde va a sobrar un montón de gente. Esa es la realidad, ese es el gran problema de fondo. Cuando vos no tenés industria, cuando vos no atendés el mercado interno, cuando te pueden decir, bueno, lo de afuera es más barato para comprarlo, es que no va a haber plata para comprarlo, porque no va a haber gente para comprarlo, que de pronto habrá un segmento que trabaje en el sector financiero, que esté vinculado a las petroleras, a las mineras, que esté vinculado al sector del campo, vinculado sobre todo a la exportación. Bueno, ese sector seguramente para sus costados derramará y podrá tener un poder adquisitivo. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Del 30% de los argentinos? Bueno, ese podrá comprar y más barato y lo que quiera. El resto la va a ver pasar porque no va a tener más que para, en algunos casos, subsistir con los alimentos. Claro. Esto que vos estás comentando, el de bajar los intereses, ¿se sabe cuánto más o menos te cobran de interés anual las tarjetas o mensual, no sé cómo lo tienen medido, cuando vos no pagás más que el mínimo? No, bueno, varía porque por supuesto como está regulado depende del banco, pero en la mayoría de los casos está por encima del 100%. O ahí rondando, son intereses que van mucho más allá de lo que cuesta el costo de lo que realmente se considera de lo que vos podés acceder, por ejemplo, a una línea de créditos. Claro. Que lo mismo le pasa a las empresas que, por ejemplo, tienen que estar atentos con sus descubiertos. Las empresas que tienen que hacer frente a los descubiertos es también una espada de Damocles sobre su cabeza. Entonces, realmente, además lo que se hace una bola de nieve impagable es cuando vos pagás el mínimo de la tarjeta, porque a partir de ahí los intereses que se empiezan a acumular terminan siendo prácticamente impagables. No, totalmente. Y hay otro segmento, está el que pasa por el banco, está el que de pronto puede pasar por alguna financiera que son más laxos en los elementos. Esos pagan en los pedidos o aquellos que tienen código de descuento, por ejemplo. Bueno, los intereses son mucho más altos ahí. Y está el otro, el que tiene que recurrir, que yo ayer lo decía en mi exposición, está a las líneas de créditos del mercado negro, por llamarlo de alguna manera, en donde recurrís en el barrio a algún prestamista. Bueno, eso, sí, eso. Y eso también lamentablemente pasa en una economía en negro muy grande, y ante la desesperación mucha gente recurre a esa instancia, ¿no? Lo que habíamos visto es que con las tarjetas de crédito la gente se endeudaba para comprar alimentos fundamentalmente, el tema del supermercado. En los periodos de aguinaldo trataba de, vamos a decirlo de esta manera, ponerse al día. Eso ya, digamos, el aguinaldo no alcanza para terminar pagando esa deuda. No solamente no le alcanza, por supuesto que no le alcanza, y fíjate que también, para asociar este concepto que vos decías, que a la gente no le alcanza con su sueldo, le está pasando, me lo contaba un comerciante tradicional de la ciudad, a fin de año me decía, mira, los comercios que para Navidad o para las fiestas compraban, o mejor dicho, sus ventas alcanzaban para pasar enero y febrero y después retomaban en marzo, hoy la van a utilizar para pagar las deudas, con lo cual no se sabe cómo van a llegar a marzo porque en enero y febrero no se vende. Bueno, por eso también ves una cantidad de locales que van cerrando y comercios que bajan la persiana porque ya no
no pueden con sus ventas, más allá de que algunos rubros, esto de las compras online también han reemplazado y han cambiado la cultura, ¿no? Pero bueno, pero no, ojalá fuese ese el tema solamente y no la vasta cantidad de ventas que tienen. Marcelo, ¿esto ya lo ingresaste en el Senado o lo vas a ingresar? Sí. No, yo ya lo ingresé en tiempos de que ya estábamos en extraordinarias, y ayer lo que hice fue pedir una preferencia para que rápidamente se trate en comisiones y bueno, y tengamos una respuesta después, que yo entiendo todo lo otro, es decir, a lo mejor esto es nada, un balde de agua en el río, pero digamos, por lo menos empezar a poner temas que tienen que ver con la agenda y la preocupación de nuestra gente. Y hoy voy a ingresar 2 más, insisto, pero después vamos a dar los detalles porque estamos afinando algunas cuestiones que también tienen que ver con devolución de IVA en alimentos, en la compra de alimentos, que ya se hizo en la Argentina, y bueno, y alguna otra alternativa vinculado al salario mínimo vital y móvil y su relación con la canasta básica. Pero bueno, insisto, el problema de fondo es el modelo económico de primarización de la economía y realmente no atender las necesidades de poder producir en la Argentina. Y si hay que transformarlo de manera ordenada, de manera sistemática, cómo reconvertirse a una empresa, a qué rubros vamos a apuntar y a qué no. Bueno, sin duda que tenemos todo en Argentina, tenemos la capacidad, la materia gris. Mirá lo que me pasó en una exposición que fui el año pasado, que me invitaron, también organizada por ADINRA, en donde estaban todas las empresas vinculadas a las cuestiones eléctricas. Entonces estaba desde que hacía un velador artesanal hasta el que hacía los transformadores de media tensión y de las empresas más importantes del país. Bueno, esas empresas estaban trabajando en Medio Oriente con una con una instalación. Yo les preguntaba, che, qué raro que podemos llegar ahí. ¿Y sabes cuál es el diferencial? Me decía este empresario, la materia gris argentina, porque había que hacer una obra específica, una obra que no era en serie, sino que más allá del transformador, de lo que vos puedas llevar, tenías que la capacidad y la mente de los ingenieros argentinos tenían que resolver un problema específico en ese lugar. Bueno, casi como una ingeniería de autor. En eso sacamos ventaja y en eso pudieron competir. Después, en lo que está armado en serie, no teníamos ninguna chance, pero ¿a qué voy? Que la capacidad y que seguimos teniendo de los ingenieros argentinos, de todas las mentes argentinas, de todos aquellos que estudian, que pasan por distintas universidades, es lo que sigue sacando una ventaja en el mundo y nosotros las estamos desaprovechando. Marcelo, gracias por habernos atendido. Un abrazo grande. Hasta luego. Marcelo Lewandowski es senador nacional con este proyecto que ingresó ayer en referencia a, pidió la preferencia para que se vote, para que se vuelva a regular los intereses que te cobran en las tarjetas de crédito como punitorio cuando vos pagás solamente el mínimo. Claro. Cuestión que antes estaba regulado, se desreguló y ahora quieren que lo vuelvan a regular. Vos sabés que hay un fenómeno muy particular. Dentro de las industrias, por llamarlo de alguna manera, a las que le va bien, hablamos regularmente de gas, petróleo, minería y banca. Sí. A la banca le ha ido... Bueno, este problema de endeudamiento, que hace que alguien no pueda devolver plata a un banco, pasa también con las aplicaciones, pasa con la tarjeta de crédito, pero en el fondo, detrás de una tarjeta de crédito hay un banco, que es el que te financia. La logística te la da Master, Visa, American, Naval, lo que vos quieras. Pero en el fondo hay un banco, que es el que te da el crédito. Si vos no pagas, está afectando los balances de los bancos. Una de las industrias, entre comillas, en realidad de servicio, ¿no? Servicio bancario, exitoso y que venía ganando buena plata, por las previsiones que están haciendo los bancos, diciendo, che, pará, tenemos que previsionar esto. ¿Por qué? Porque algunos vamos a refinanciar, pero va a haber otro montón que no nos va a pagar, que nos va a clavar, entre comillas, y eso va a pérdida. Está afectando la rentabilidad
de ciertos sectores bancarios, sobre todo los que no son tan poderosos, en una realidad extraña, pues, como si era una de las industrias, repito, son servicios, sí, de las empresas, sí, prósperos, de la economía que andaba bien. Aún en este esquema económico. Así están muchas entidades bancarias. Las 8:28, vamos.